Buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Las autoridades calculan que a la fecha más de 55.000 personas se han recuperado del COVID-19 en el país. A pesar de que la ocupación en la UCI sigue siendo alarmante y que el sistema de salud permanece en cuidados intensivos, hay que destacar que muchos de quienes han superado la enfermedad han podido retomar sus labores, sus actividades. Es por eso que esta noche tenemos un invitado muy especial. Se trata del escritor y periodista Mauricio Silva, quien nos contará su testimonio, nos contará cómo superó el coronavirus. Mauricio, bienvenido a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por aceptar esa invitación. Hola, muy buenas noches. Para comenzar, cuéntenos, ¿cómo empieza usted a sospechar o a darse cuenta que podía tener COVID-19? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron esos síntomas? Fueron síntomas súbitos. En cuestión de horas yo estaba mal porque empecé a sentir fiebre, diarrea, escalofríos, dolor de cabeza, y ya cuando tuve taquicardia ya dije esto está raro, llamé a un médico y el médico en cuestión de minutos me dijo: usted es sospechoso para COVID-19, usted tiene que estar hospitalizado ya. Y llegó una ambulancia, me llevaron a las urgencias de la Reina Sofía y apenas ingresé, lo primero que le hacen a uno es la prueba del COVID. Después le hacen a uno el resto de exámenes, entre ellos, por supuesto, el examen de las radiografías de los pulmones. Y ese examen no salió muy bien y la doctora me dijo: veo un par de manchitas, me preocupan, esperemos si hacemos un TAC para asegurarnos. Y ahí es donde uno tiene el susto. El susto, claro, no lo imagino. Y una vez le dicen es positivo el resultado de esta prueba, ¿cuál fue su reacción o qué se le pasó por la cabeza una vez le dan esta noticia? Pues la verdad no fue tan grave como esperar esas horas que le digo hasta que hice el TAC, porque cuando salió el resultado del TAC, el médico, el neumólogo, me habló muy claramente en compañía de un médico gastroenterólogo. Los dos me hablaron muy claramente diciéndome: mire, usted no tiene nada en sus pulmones, o sea, lo suyo no va a ser una neumonía, o sea, usted no va a estar en una unidad de cuidados intensivos. Usted va a estar en una habitación, va a pasar unos días difíciles, porque lo suyo, creemos, es un coronavirus que le va a dar los síntomas en la parte gástrica e intestinal. Y así fue. Estuve 6 días en la clínica, vuelto chicuca. Y el tema es que pues ya a los 2 días, cuando llega el resultado, pues era más que obvio porque todos me lo habían cantado. Ustedes seguramente ya tienen el COVID-19. Por fortuna, lo suyo se fue a lo gastrointestinal. Por fortuna, porque lo otro puede ser mucho más complicado, no solo ahí, sino también puede irse, si es que estoy diciéndolo bien médicamente, a los riñones, al hígado, a la sangre misma o al cerebro, que también sucede. Nos dice Mauricio que entonces no estuvo en una UCI, pero sí hospitalizado durante 6 días. ¿Cómo vivió esta experiencia? Pues como a todos los que nos toca en las clínicas y en los pabellones de COVID de las clínicas del país, que eso significa solo ver astronautas, un grupo médico y de enfermeras y de aseo que a uno jamás va a reconocer. Yo hoy en día no podría reconocer la cara de ninguno, y de un equipo muy, muy comprometido y muy pilo, que la verdad yo tengo que decirlo, a mí me estuvieron todo el tiempo, creo que en promedio de cada hora me estaban poniendo algún medicamento a mi suero. Estuve muy bien cuidado, porque sí, realmente, por lo menos lo que me sucedió a mí, pues sí es como un gran totazo, es todos los síntomas que le acabo de decir, y realmente uno queda sin fuerzas. Yo no podía ni levantar el teléfono que tenía en la mesita de noche. A veces me llamaban ahí, yo no podía ni levantarlo porque realmente pues queda uno muy maltratado. Y así en 6 días salí, y después como 15 días en la casa en reposo, también muy débil. Queda uno muy débil también por el tema de las diarreas y
la deshidratación tan salvaje, entonces tiene uno que alimentarse bien. Claro, no es para menos. Difíciles esos días, Mauricio. Y en medio de esa hospitalización, ¿pudo conocer a otras personas que estaban en su misma situación? Se lo pregunto porque no todos viven la enfermedad de la misma manera y tal vez recuerda algún caso especialmente, algo que haya conocido y que nos pueda compartir. Sí, dos casos muy puntuales. El primero en las urgencias. Cuando yo llegué éramos 3 los que estábamos en urgencias, pacientes digo, y una de las pacientes se quejaba mucho y le pregunté yo a la enfermera que qué le pasaba y me dijo que todavía no sabía, pero que lo que era curioso es que ella era parte del equipo médico, era una enfermera ahí de la Reina Sofía y esa noche había caído con los síntomas del COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, el que más me sorprendió y me conmovió profundamente fue una vecina de habitación, en la habitación de al frente. Llegó una noche, yo salí un sábado de la clínica y ella llegó un viernes. Esa noche del viernes, ella, que me dijeron venía de Leticia, empezó a delirar o a tener un discurso a los gritos delirante. Y también cuando entró la enfermera a mi habitación, yo le dije, ¿qué le pasa a la vecina? Pobrecita, ¿qué es lo que le sucede? Y me dijo eso, ella está delirando porque sus síntomas de COVID se fueron al cerebro. Entonces, ahí entendí también que esto todavía no está muy claro. De hecho, los médicos me decían, esta es una enfermedad que todos los días nos está enseñando algo, porque si usted recuerda, hace unos meses para todos era casi seguro que el COVID iba a los pulmones y era una enfermedad respiratoria, y no es tan así, pues no es tan así que yo terminé por un tema gastrointestinal en la clínica. Qué curioso, y tiene toda la razón. Sin duda, cada día estamos conociendo algo diferente de esta enfermedad. Quisiera de paso preguntarle, además de su síntoma y de lo que vio de esa paciente que tenía a su lado, ¿qué más le sorprendió de esta enfermedad? ¿O otra manifestación o algún síntoma que desconociera del coronavirus? Pues creo que el que se repite en casi todos, por lo menos los que fuimos hospitalizados, y es la fatiga. Está uno completamente fatigado, caminar cuesta, conversar cuesta, y eso se va uno recuperando lentamente. Por fortuna yo a los 15 días de mi primera prueba me hice pues la segunda prueba y salió negativa, pero la recuperación total sí fue como un tema de 25 días o un mes. Ahora estoy al pelo, no sé si se nota, pero... Claro que sí, pero, eso nos alegra mucho, nos alegra mucho. pero estoy tranquilo y al pelo, pero sí es algo muy delicado. Y Claro. también con los que he hablado, que les ha dado, hace poco con un fotógrafo conocido, colegas del medio que les ha dado, a todos les da de una manera diferente. Entonces esto no es tan marcadito como la gente cree. Claro. Mauricio, ¿y usted sabe cómo pudo haberse contagiado? Tengo entendido que usted es obsesionado, cuidadoso con la limpieza y con la desinfección de los productos. ¿Tiene alguna idea de cómo pudo llegar el COVID a su vida? Pues sí, porque hay una idea, pero no es una idea segura, digamos. No puedo decir que fue exactamente así. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: en el momento en el que a uno le dan el resultado de positivo, a la media hora la Secretaría de Salud de Bogotá muy eficientemente lo llama a uno y le hace un interrogatorio preguntándole por la gente con la que estuvo reunida en los últimos 15 días. Si tuve contacto con algunos, y sí, yo tuve contacto con 2 productores de televisión, con una amiga que vino a traerme una cosa, en fin, 7 personas. Y a esas 7 personas les hicieron las pruebas al día siguiente. Después, a los 8 días, todos salieron negativos. O sea, ellos no me infectaron a mí y, por supuesto, yo no los infecté a ellos.
Así que eso es lo que se llama el contagio por un contacto personal, pues no lo tuve. Entonces el médico, el neumólogo de la Reina Sofía me dijo, lo suyo debió ser externo. Externo significa de agarrarlo porque uno tocó un botón de un ascensor y se pasó las manos por la cara o algo así. Pero yo en esos días, porque él me hizo revisar hacia atrás cuáles días había salido a ese tipo de cosas, hacer mis vueltas, banco o mercado. Y lo único que yo hice fue ir a un supermercado. Descarto haber tenido el contagio de haber tocado alguna cosa y llevarme las manos a la cara, porque cuando yo salgo a hacer mercado o salgo, pues me pongo guantes. Y a mí los guantes siempre me dan la alerta de que no me debo llevar las manos a la cara. Es como un acto reflejo. Los mismos guantes son como la alerta para que no lo haga uno. Sí. Y así lo hice. Entonces el médico me dice, pues nos queda otra opción. Muy seguramente usted en el supermercado cuando hizo la cola y estaba a los 2 metros, primero me preguntó, ¿hizo cola? Y yo sí, claro, hice cola. Bueno, cuando dicen siguiente y usted avanza a los 2 metros de distanciamiento social en el que estaba la otra persona y ocupó ese lugar, si esa persona tiene COVID-19, si tal vez es asintomático y no lo sabe, si habló, estornudó, tosió, estaba hablando por teléfono, en el aire quedan las gotículas. Precisamente hace muy poco, 2 días atrás, creo que desde la Organización Mundial de la Salud estaban hablando de eso con mucha más claridad. Ojo, que también en el tema de las gotículas puede estar, y ahí pudo estar mi contacto. Y lo uno con 2 cosas muy, muy claras. Cuando yo ingresé a la clínica, la doctora que me recibió muy sarcásticamente me dijo, ¿usted de dónde sacó ese tapabocas? Y yo le dije, doctora, es que está muy chimbo. Y me dijo, sí, eso no sirve para nada. Tiene un material que no es. Y además, si usted ve, le caben dos dedos por los cachetes. No, el tapabocas le tiene que tapar bien los pómulos, los cachetes. Mauricio, ¿y qué tapabocas utilizaba usted? Explíquenos un poco, descríbanos qué tapabocas le dijo la doctora que no estaba en el uso correcto. Pues es que no tengo idea porque fue un tapabocas que compré en una droguería. Yo llegué y dije, hay tapabocas, y sí, me dieron uno normalito de 2 cauchos, pero sí realmente por acá había como un espacio. No puedo decir qué material era, o sea, no lo puedo reconocer. Sí puedo reconocer el material del que me dieron en la clínica, que es un N95, pues que sí se ve que es una cosa mucho más profesional. Y entonces esos son los que he buscado últimamente para salir, de tal manera que pudo haber sido eso, ¿no? Pero no puedo asegurar, ni nadie está seguro de cómo fue, porque pues lo que sí sucede es que el bicho está en todos lados y por ahí, entonces... Claro, no sé, y esa es la lección que nos queda, porque sin duda es muy interesante ese cerco epidemiológico que usted hace y cómo descarta una y otra acción que finalmente nos lleva a concluir en cualquier momento, o sea, no estamos exentos, en cualquier momento podemos contraer la enfermedad de cualquier manera. Pues bueno, quisiera también preguntarle por lo que ha pasado después. Hay algunas personas que han superado el COVID y manifiestan que han quedado con ciertas dificultades respiratorias o gastrointestinales. ¿A usted cómo le ha ido con eso? No, muy bien. Sí me ha molestado eventualmente la barriga, nada de diarreas ni nada de eso, pero sí cuando la embarro y me como cosas como grasas saturadas, claro, o algo muy elaborado, como te dicen, condimentado, okay, me lo cobra inmediatamente porque es tan agresivo el COVID-19 en la parte gastrointestinal que la recuperación sí se toma, según me han dicho los médicos, 1 mes a 1 mes y medio, para lo cual debo estar tomando unos medicamentos para recuperar la flora intestinal, pero de resto no, estoy divinamente. Yo la verdad la saqué barato. Pues nos alegra mucho eso. Mauricio, vamos terminando ya esta entrevista y quisiera cerrarla con 2 mensajes. Primero, usted conoció el esfuerzo que hace el personal médico para atender esta emergencia. ¿Qué le dice a ellos y también a quienes no se han enfermado?
No, a ellos creo que no les tendría que decir sino gracias, pero al que le tendría que decir es al Estado que a ellos hay que protegerlos de todas las maneras posibles. No solo protegerlos, sino además alentarlos con ojalá primas, ojalá mejores condiciones. Ellos realmente le están poniendo el pellejo a una cosa que es complicadísima y grave. Porque yo la vi, ellos están, para acercarse a uno como paciente, tienen que estar como unos astronautas. Y eso a mí, solo eso me conmovió un montón. Me conmovió un montón ver a una enfermera caída por COVID-19 quejándose en una camilla de urgencias de su propia clínica. Así que no tanto decirles a ellos como decirle al Estado todo lo que tienen que hacer por ellos y por supuesto a la sociedad que pues paren con esas idioteces de hacerle matoneo a un médico porque llega a su casa, no, al contrario, llega a su casa también a exponer buena parte de su vida que es el contacto con su familia, ¿no? Yo pienso mucho en eso, cuando ellos llegan y saludan a sus hijos y a sus papás o a su esposa o lo que sea, eso me parece como un acto diario y como de un nivel heroico muy fuerte, porque además yo creo que deben estar muy cansados, deben estar muy agotados psicológicamente también, y como esto sigue, como no hemos alcanzado el pico o el famoso pico, y al contrario, parece que oscurece un poco más, yo creo que ellos merecen no el aplauso nuestro, sino el apoyo decidido en otras cosas que se vean. Y yo insisto, por ejemplo, primas. Claro, sin duda, es que están exponiendo su vida, la de su familia, por salvar la de otros. Mauricio, finalmente, muchas personas aún no creen que el virus exista porque dicen que no han conocido a alguna persona cercana que se haya contagiado. Sí. ¿Qué le dice a esas personas? No, pues cuando yo publiqué que tuve COVID-19 y que me había dado una gastroenteritis y que estuve 6 días en el hospital, me sorprendió que algunos, no todos, digamos la gran mayoría, muy solidarios, pero algunos me pusieron gastroenteritis, COVID-19, me suena falso positivo. Y yo, pero falso positivo que yo haya estado en la clínica 6 días como estuve, todo lo que tuve que ver, y pues me sorprende enormemente. ¿Cómo que tengo que decirles? Pues no. Si hay gente que no lo cree, pues bueno, que no lo crea, pero a mí me pasó. Pues bien, es el escritor y periodista Mauricio Silva, a quien le agradecemos que nos haya acompañado, pero además lo más importante es que nos alegra que esté contando hoy su testimonio y que ya esté fuera de una clínica y que esté así como lo estamos viendo hoy, hablando, contándonos y sonriendo. Muchas gracias, Mauricio. Sí, reventado de la risa porque, insisto, la saqué barata. Gracias. Sin duda. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir conectado con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy el radar de la pandemia tiene que ver con una decisión que ha generado mucha controversia y que tendrá desarrollos en los próximos días. Está vinculada con el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos una parte del decreto 491, decreto legislativo firmado por el presidente Iván Duque dentro de la llamada emergencia económica social que afronta el país por cuenta de la pandemia. El artículo 12 de ese decreto con fuerza de ley habilitó a otras ramas del poder público distintas a la ejecutiva a poder sesionar de manera virtual. Con base en ese artículo se habilitó la posibilidad de que el Congreso de la República adelantara sesiones de esa manera, no presenciales. Lo que hoy determinó la Corte, con una votación de 5 magistrados a favor y 4 en contra,
es que a partir de hoy ese artículo no está vigente. Quiere decir que a partir del próximo 20 de julio, cuando comienzan las sesiones ordinarias, es decir, la próxima semana, el Congreso tendría que sesionar de manera presencial o podría, y esto es muy importante, acogerse a un artículo de la Ley Quinta de 1992, que es el estatuto, la norma del Congreso de la República, que habilita precisamente esa posibilidad de adelantar sesiones no presenciales. Por ejemplo, la Cámara de Representantes, según dijo su presidente Carlos Cuenca, adelantó todas las sesiones durante este periodo con base en esa norma y no con base en el decreto presidencial. Aquí hay muchas discusiones porque de una parte estamos ante la posibilidad de que haya demandas de los proyectos importantes que hubo durante esta legislatura y que salieron adelante. Entre otros, tenemos la cadena perpetua para violadores de niños. También tenemos proyectos como el de la amnistía para los deudores morosos y otros que en caso de que se demandara y se cayera la legislatura, pues quedarían en el aire. Sin embargo, la Corte ha precisado que todo lo que hasta ahora se legisló es legal, es decir, que no se va a caer. Ahora, a futuro, no se podrá usar esa posibilidad del decreto legislativo para legislar de esa manera. Se abren otras posibilidades, porque ahora, si llegase a haber sesiones presenciales permanentes, estaremos hablando de por lo menos 800 o 1000 personas reunidas en el Capitolio Nacional y en el nuevo edificio del Congreso de la República, lo cual podría ser eventualmente muy riesgoso en plena época de ascenso del pico del coronavirus. Por eso ya se están proponiendo sesiones mixtas, la posibilidad de que solamente los congresistas de Bogotá y del centro del país lleguen al Capitolio y los otros, el resto de los congresistas en Colombia, que entre otras cosas no podrían viajar porque no están habilitados los vuelos ni tampoco el transporte terrestre, puedan seguir sesionando desde sus regiones. Es un tema de gran debate y muy importante porque en el fondo de todo lo que está es la posibilidad de un control político efectivo desde el poder legislativo que ha sido tan necesario en esta época en la que el gobierno nacional tuvo la posibilidad prácticamente de gobernar por decreto en medio de la pandemia del coronavirus. Gracias, Ricardo. Con su radar llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros esta noche en Sala de Prensa. Que descansen.